Bienvenidos a un nuevo episodio de Out of the Office, un espacio donde jóvenes como tú y yo conversamos sobre situaciones de la vida diaria. Hoy conversaremos sobre la procrastinación, un fenómeno que posiblemente todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. No sé si te ha pasado alguna vez que te has sentido culpable por posponer algo e incluso has sentido que no entiendes por qué lo pospones si es una actividad importante. Hoy conversaremos sobre este concepto, entender un poco qué lo causa y dar unos tips para su correcta gestión y así evitar que esto afecte nuestra productividad y también nuestra parte emocional. Como siempre, los acompaña Natalie y nuestro compañero Walter. Walter, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco qué te parece este tema. Hola Natalie, súper bien. Bueno, a ver, considero que es un tema súper relevante, por eso el día de hoy pues le doy la bienvenida también a todos nuestros estimados y queridos procrastinadores, porque a la final todos de una u otra forma procrastinamos, ¿sí? Y de hecho ha sido un término, no sé si una etiqueta que se ha vuelto muy común hoy día, ya sea en el entorno laboral, personal, académico, el procrastinar o soy procrastinador o a lo mejor estoy confundiéndolo con otra cosa, quién sabe. Pero bueno, yo creo que es un tema que tiene mucha tela por cortar y la verdad yo súper encantado de hablar bastantico al respecto. Súper, sobre todo que siento que es un término que se ha puesto un poco de moda los últimos años, ¿no? Antes Bastante, nos sí. llamábamos flojos, dispersos y no conocíamos o no estábamos muy familiarizados con la palabra O procrastinación. improductivo. Totalmente. Entendiendo la procrastinación. Iniciemos definiendo este concepto. A pesar de que para nosotros hace algunos años era un término un poco desconocido, etimológicamente el término procrastinación proviene del latín procrastinare, que significa dejar un asunto para mañana, aplazar. En ese orden de ideas, podríamos definirlo como dejar las tareas que tengo que hacer para otro momento. Ok. Esto implica desde posponer tareas laborales o académicas importantes hasta dejar pequeñas actividades personales para otro momento en lugar de hacerlas hoy. Al final, esta tendencia a procrastinar puede afectar significativamente nuestra productividad y nuestro bienestar emocional, y es lo que vamos a estar conversando un poco a lo largo de este podcast. Claro, y es que de hecho, Natalie, hay que tener en cuenta algo muy importante referente al tema de la procrastinación, ¿sí? Como para entender de fondo, más allá de la etimología de la palabra que pues más clara no la has podido dejar, eh, hay un constructo social sobre el término, hay un constructo quizá más científico y hay un constructo basado en la experiencia, desde la escuela, a lo académico, a lo laboral. Y de hecho, este tema de la procrastinación ha tenido distintos matices. Todo va en que, pues claramente, cada cabeza es un mundo, cada persona es sensible a su entorno de una u otra manera, y cada entorno de trabajo o personal es adecuado a un contexto específico, lo que somete muchas veces a que el tema de la procrastinación pueda percibirse de manera negativa o muy negativa. Por ejemplo, me pasa, como ha pasado a muchos, que en lo laboral terminamos teniendo una especie de procrastinación activa cuando hacemos cosas útiles quizá, eh, que no son críticas o urgentes, pero desde mi punto de vista como trabajador, como quien está en el área, yo digo que pues debo hacerla. A lo mejor es algo que necesito para dentro de un mes y termino haciéndolo ahora porque creo que se me puede volver crítico en el transcurso de los días. Pero está otro lado, donde tengo la procrastinación pasiva, es decir, paso al componente de que quiero evadir totalmente una responsabilidad o una situación, de hecho,
y termino haciendo algo totalmente distinto a lo que se espera de mí en el trabajo. Por ejemplo, típico compañero o el típico break de 5 minutos que tenemos que termina siendo de 10 minutos porque estamos escuchando algo que nos están contando o porque estamos viendo una notificación que nos llegó al celular, y eso pues claramente lleva a ese tipo de procrastinación más pasiva, que de hecho puede tener muchas repercusiones asociadas a un tema psicológico de la persona. Entonces sí creo que ya es hoy día digamos, de conocimiento colectivo que existe la procrastinación, que se presenta de una u otra forma, pero el constructo, la percepción social sigue siendo que la procrastinación está ahí y ya, y no hay un causal, sino uno solo, que es el de procrastinas porque quieres y porque eres un flojo, que es lo típico. Estoy siendo un flojo improductivo, por eso mencionaba ahorita lo improductivo. Entonces creo que es Ok. importante como dejar ese diferencial entre lo que es activo o pasivo en el procrastinar. Considero también que esta diferenciación que nos haces entre una procrastinación pasiva y una activa también puede estar relacionada no solo con el hecho de postergar tareas, sino de iniciarlas y que luego sea difícil Terminarlo. terminarlas. Totalmente. Sí. De hecho, es que, por ejemplo, no sé si te ha pasado y es común que de pronto yo soy una persona que al entorno la influencia fácilmente, pues si tengo algo que me irrumpe el camino, es como si fuera conduciendo un coche cada vez que tengo una actividad, una tarea, y ahí tengo una stop en el camino, pues cuando yo paro el coche hago otra cosa, o me concentro en el semáforo, o aprovecho que está el semáforo un minuto, veo el celular un segundo. Esa interrupción me conlleva el parar, frenar, sé que va a continuar y voy a continuar un tiempo, pero hay personas en las que el semáforo, como me ha pasado, dura más tiempo porque a lo mejor en ese semáforo viene alguien y me pregunta algo, me bajo del carro, para hacer la analogía, o sea, me bajo del carro, voy y me compro un pan en la tienda de la esquina, pero se me antojó también una bebida, una limonada, entonces me tomo una limonada también, y luego vuelvo a la tarea, pero cuando vuelvo digo como que, ay, ¿para dónde es que iba yo? O sea, ya no me acuerdo para dónde iba. Entonces, retomarla también puede ser un tema de mi parte, pues muy ligado a que me dejo llevar mucho por el entorno, quizá, y es un tema que he ido tratando de ver cómo lo voy mejorando para evitar que caigan distracciones. No sé si realmente eso me está haciendo más improductivo en mi vida en general, tanto laboral como personal. No sé si asociar mi procrastinación a la improductividad o a mi dispersión, a mi flojera. Entonces, Natalie, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué pueden ser, desde tu perfil, quizá conociendo el tema, eh, principales causales de lo que es la procrastinación? Que creo que pueden ser muchos. Correcto, sí. Normalmente solemos asociar la procrastinación con ser improductivos. Sin embargo, eso que mencionas es importante. Debemos entender cuál es esa raíz o cuál es ese origen para poder darle un poco de sentido a, a cuándo se trata realmente de una procrastinación, cuándo estamos siendo improductivos o cuándo simplemente somos un poco más despistados o un poco más dejados con las cosas. Entonces, un primer punto clave es el sentirse saturados, que puede estar un poco relacionado también con el ejemplo que tú nos mostrabas de ir camino en tu vehículo, hacer una actividad, luego pues hay un montón de interrupciones, posiblemente pueden llegar a tu mente muchas cosas que debes hacer, allí haciendo un poco la comparación. Entonces, un primer punto importante es el sentirse saturado. Podemos tomar un ejemplo en el trabajo. Cuando tenemos muchas actividades que hacer y que muchas veces esperamos hacerlas en simultáneo, lo que hacemos es, en lugar de lograr hacer todas las actividades, empezamos a procrastinar
dejando varias actividades importantes por fuera, ¿sí? Ok, Esto es una procrastinación un poco más pasiva, podría decirse, porque acá vas a estar muy, eh, digamos que vas a estar experimentando ciertas emociones como frustración al no poder hacer todo lo que tienes que hacer. Puedes experimentar culpa también a raíz de esta saturación de actividades. Puedes experimentar incluso enojo, ¿sí? claro. Entonces acá hay una serie de emociones que surgen a partir de esa saturación de actividades y empezamos a procrastinar simplemente porque al final no lo podemos hacer todo. Y entonces allí, ¿cómo podemos identificar que este pueda ser nuestro caso? Uno, estar saturado de actividades y dos, al final, por la falta de organización y estar experimentando estas emociones, no lograr poder hacer todo, ¿sí? Yo creo, o sea, es que coincido, y creo que deriva en muchos otros aspectos eso que mencionas por el tema de la procrastinación. Por ejemplo, yo hoy día me he sentido saturado, lo admito, he estado saturado, hoy lo sigo estando, pero eso no quita que el estar saturado me haga ser el más disperso. Lo que sucede es que a lo mejor si no organizo bien mis prioridades, no organizo bien mi agenda, termino pensando o sobrepensando incluso, que siendo novato me pasaba mucho más, en todo lo que debo hacer y tengo mi mente no en el presente siquiera, sino que estoy pensando en el futuro, en lo que me toca entregar mañana, pasado mañana y probablemente lo que me queda pendiente para todo el mes. Pero si yo mantengo mi foco un poco más achicadito, no sé, hago mi agenda del día de mañana, la actualizo y cojo esa, no sé, de pronto es lo que yo hago, intento, eh, me haga sentir un poco mejor, porque sí me pasa, por ejemplo, Natalie, eh, yo soy una persona que tiene la tendencia quizá a ser un poco más dispersa cuando siento que algo en mi rutina ha cambiado drásticamente, ¿sí? O tengo que irrumpir una actividad, ¿sí? Y cambia totalmente las prioridades, pero entendí y la experiencia me ha dicho que, bueno, soy un gestor, trabajo con proyectos, soy un ingeniero, de buscar la manera más ágil y eficiente de hacer las cosas. Eh, También trabajar la mente en no complicarme, pero termino quedándome en esa parálisis de la planeación de que debo hacerlo de esta forma o de esta otra y tal. No, hay que decidir en avanzada porque pues a veces la sociedad, la empresa y tal no se va a parar a pensar, a gestionar las emociones de una sola persona, ¿sí? O si lo hacen, lo hacen más grupal, pero de la tuya, que es muy específica, no te va a aprender a parar a ver qué solución darte. Tenemos que autogestionarnos de tal forma que, hey, listo, si tú tienes una parálisis ahora, ya sea por frustración, por falta de organización, por falta de planeación, porque a lo mejor mi jefe está perdido y no me ha parado bolas y tal, entonces comienzo a sobrepensar y quedo allí estancado. Eso estoy procrastinando, de pronto no con una mala intención, ¿sí? A lo mejor me castigaba y me autoflagelaba cuando decía, ¿por qué me quedo pensando tanto en el siguiente paso? Pero resulta que me quedé pensando tanto en el siguiente paso porque a lo mejor soy inexperto, porque a lo mejor tengo alguna inseguridad, a lo mejor no me gusta atreverme o asumir riesgos, ¿sí? O a lo mejor tengo miedo a un rechazo o porque tengo altas expectativas sobre mi trabajo y soy perfeccionista, que creo que esa me apunta mucho a veces, el ser perfeccionista y querer hacerlo bien a la primera, ¿no? Los fallos hacen parte de eso, ¿cierto? Entonces, eh, caemos en ese ciclo de voy y lo entrego, no, pero es que le falta esto, o no, pero es que no he hecho aún esto, resulta que tengo eh, que tener o prever lo que realmente le va a gustar a mi jefe o al jefe de mi jefe, y no está mal, el tema es cuando me estanco mucho allí, y creo que nos pasa a muchos, y les digo que es normal, el tema es, tenemos que pasar del pensamiento a la acción, porque así lo demanda una organización. La organización depende de ti. Tu persona, en tu familia, probablemente que dependan de ti también. La gente tendrá expectativas sobre mí, pero
tengo que ser consciente de que no las voy a poder cumplir todas, las que pueda. Ese es como Claro, mi correcto. tema. Allí has mencionado un punto importante que también es una causa por la cual podemos procrastinar y es esa búsqueda de perfección de la mano con miedo al fracaso, ¿sí? Cuando queremos que las cosas nos salgan perfectas a la primera, podemos procrastinar. ¿Por qué? Porque esto va ligado a este pensamiento y creo que es posible que alguna de las personas que nos escucha lo haya tenido y es, ¿para qué voy a intentarlo si no me va a salir bien? Este es un pensamiento muy de personas perfeccionistas y al final lo que hacemos es procrastinar en actividades importantes porque tenemos en nuestro pensamiento que no nos van a salir bien. Entonces esa búsqueda de perfección a la primera nos causa el efecto contrario, ¿sí? Dejamos de hacer actividades y procrastinamos en temas importantes porque pues no nos va a salir bien a la primera o tenemos miedo de que intentarlo nos pueda llevar al fracaso. Entonces siempre vamos a estar como en nuestra zona de confort. Pocas veces vamos a estar abiertos al cambio, a hacer las cosas de forma distinta, porque pensamos que podemos fracasar, porque pensamos que no nos va a salir perfectos, entonces nos quedamos un poco como en esa zona de confort y muy poco escuchamos como nuevas opciones, ¿sí? Que creo que Claro. eso también nos puede suceder mucho. Si tú sabes hacer algo de una forma, no sé, coloquemos un ejemplo, tú sabes tejer, pero hay técnicas nuevas de tejido y tú tienes un negocio de tejidos y tú dices, no, yo voy a seguir tejiendo como yo sé tejer, ya llevo 10 años tejiendo de esta forma, pero no exploras una forma diferente por miedo a que las personas o a tus clientes no les vaya a gustar esa nueva forma de tejido o cualquier miedo asociado a experimentar eso nuevo. Entonces, eso nos va a hacer procrastinar en ciertas formas, en dedicar tiempo a estudio, en aprender algo nuevo a través de la práctica. Entonces, sí, ese punto es importante. Esa perfección o esa búsqueda de perfección y ese miedo al fracaso nos puede llevar a procrastinar en muchas situaciones y pues chévere que lo hayas mencionado. Ok, y se puede decir, Natalie, que en cierta forma sí hay casos en los que la procrastinación se pueda traducir en flojera, falta de ánimo, de vitalidad, de energía, que pues, la flojera, a ver, no sé si verlo como un constructo, un término asociado como similar a la pereza, que pues, a ver, la pereza lo entendemos como algo negativo, pero pues la pereza puede ser causada por muchas razones. Una persona que no ha descansado bien, una persona que tiene muchos conflictos personales, una persona que se la vive ocupadísimo todo el día y su mente ya no da abasto, o una persona que simplemente se aburrió de la rutina y está pasando por un conflicto, una depresión o algo y deriva en pereza, flojera, no sé, pero creo que y lo he vivido muy de cerca cuando veo personas que hablan sobre otras personas diciendo, es que la culpa de que las cosas estén mal en mi oficina o en mi organización por la procrastinación. Pero párate a pensar que la procrastinación es un efecto del problema. No puedes decir que todo está causado por la procrastinación porque puede ser una causa de menor nivel. Bueno, a ver, el efecto, pero ¿cuál es la causa de esa procrastinación? Pero si le adjudicamos la culpa Exacto. a la procrastinación, terminamos en el ciclo. Ah, es que la procrastinación y tal y tal. Ah, no, es que esta persona se dispersa mucho porque es floja y tal y tal. A ver, entendamos de fondo que cada persona claramente es un mundo. No se justifica el hecho de que la persona incumpla más allá de sus problemas personales ni gestionar a las personas basado en sus cuestiones personales. Pero también hay que darle lugar a que pueda haber deficiencias en la organización, ¿sí? Que pueden ser o no críticas, y eso pues se define en grupo con un líder, que se pueden hablar, comunicar y se pueden explotar las capacidades de los compañeros, de los empleados de mejor manera. Y así evitamos ese constructo de es que la productividad ha decaído porque la gente de la oficina se la vive procrastinando. Y estoy totalmente en desacuerdo. No te voy a negar que
ha llegado un punto en mi vida en que escuchar esa excusa ya me molesta, ¿sí? Entonces, Sí. no se exige tampoco que hey, tu jefe o tu líder, que es una persona tan súper ocupada también con sus problemas y que soluciona igual en la marcha, se ponga a pensar en cómo solucionar la vida o los trastornos psicológicos a sus empleados, no sé. Pero no es por ahí, pero sí creo que la comunicación, las actividades, los espacios y las formas de explotar las capacidades de tus empleados son clave y debería serlo para evitar este sesgo de procrastinación a flojera. Entonces, realmente es pereza lo común por lo que conocemos la procrastinación. Realmente son dos conceptos diferentes y tú pues diste unas luces importantes y es que la pereza pues puede estar asociada claramente pues a cansancio, a el simple hecho de que tú decidas voluntariamente no hacer una u otra actividad, pero el procrastinar sí pues ya va a estar más relacionado un poco con las causas de las que venimos hablando. Entonces, al final, pues sí van a ser dos conceptos diferentes y es importante poder diferenciarlos de esta manera. Cuando es más causado por un tema de cansancio o por un tema de propia voluntad, a cuando hay un problema de fondo, que es pues el procrastinar. Ahora, también hay situaciones donde eh, es un poco más normal y un poco más sencillo y no hay tanto que buscarle como ese origen o esa raíz al procrastinar, porque a veces puedes también estar ligado un poco más como al dispersarse rápidamente o al desatender rápidamente, no poder concentrarse en una tarea por cierto tiempo, ¿sí? Porque de pronto también hay un tema que como personas podamos tener algo de dificultad para concentrarnos, para tener pues una atención detenida y sobre todo porque ahorita en este mundo tan lleno de tecnología, nos vamos más por la búsqueda de placeres inmediatos, Claro, ¿sí? En esa sí, totalmente. generación, ese shot de dopamina súper rápido que te puede dar ver un reel que te cause gracia en Instagram El o en bendito cualquier red TikTok. social. Entonces, esto también hace de que haya una procrastinación no ligada a un origen o a una causa, digamos que un poco más preocupante, un poco más profunda, sino asociada a esa búsqueda de gratificación inmediata, que puede hacer eso también de, estoy haciendo una actividad y la dejo por ir a verme un video de TikTok, o dejo de hacer esta actividad por ir a subir una foto en mi estado de Instagram, de WhatsApp. Entonces, allí también es otra causa y nos ayuda a identificar también cuando hay pues una causa un poco más profunda o compleja a cuando hay una causa más asociada a una búsqueda de un placer inmediato. Entonces, eso pues respondiendo un poco a tu pregunta. Y me gustaría pues mencionar también otra causa que me parece importante. Esta sí considero que es una causa un poco más profunda y que posiblemente para identificarla hay que hacer un poco de introspección y es cuando de forma inconsciente buscamos esa aprobación de los demás. Y tú te preguntarás, ¿cómo eso nos lleva a procrastinar? Y Claro. es que le damos prioridad a lo que necesitan los demás en lugar de lo mío, ¿sí? Entonces es como que yo estoy atenta a hacer todo por los demás, pero mis propias actividades, mis propios intereses los dejo un poco helados porque lo que busco es como esa aceptación de los demás, ¿sí? No sé si de pronto te suena un poco familiar y te hace sentido también. Sí, totalmente. Como te lo decía ahorita, con el tema de ser perfeccionista, por ejemplo, eh, Ujú. el perfeccionismo puede ser un tema ligado a algo intrínseco o extrínseco a la persona. Es decir, puede ser que yo sea alguien muy rígido, pero también puede ser que estoy en un entorno donde tengo un jefe muy rígido que me exige en detalle cosas y por ende, que no está mal, hago la aclaración, pues, cada quien tiene su perspectiva de cómo quiere los resultados. Eh, Eso me obliga a generar expectativas.
porque inconscientemente tengo expectativas sobre querer cumplir las especificaciones de mi cliente interno o externo en mi trabajo. Y por ende caigo de pronto en el pensamiento, que es donde debo evitar quedarme mucho tiempo, de ¿será que él lo quiere así? ¿Será que no lo quiere así? ¿Será que lo estoy haciendo como él se lo imaginó? Porque a veces el detalle no es tan claro. Yo soy una persona que prefiere las cosas por escrito, hablado, porque me he dado cuenta que a lo mejor mi escucha tiene variaciones a veces. Entonces prefiero concentrarme escuchando, sí, pero tomar nota. O si está en un correo, recibo el correo y acato lo que dice literalmente el correo. Si queda algo abierto, la comunicación es clave, pero lamentablemente no todo el mundo puede tener el tiempo para hablarlo. Entonces a veces genera frustraciones el hecho de me tocar hacerlo como creo yo que es el trabajo, ¿sí? Y cuando voy a ver, resulta que no fue tal cual así y faltaron varios detalles o detallitos que a lo mejor pues a ti te retrasan tu agenda y te hacen pensar que, carajo, o sea, ahora me toca dejar de hacer lo que iba a hacer, suspender para volver a esta tarea que pensé que ya había terminado e inicia la frustración. Claro, sí. A mí, por ejemplo, me pasa que tengo una planificación del día y en el transcurso de ello aparece tu jefe o tu cliente pidiéndote algo adicional y urgente. Eso muchas veces va a implicar que tu agenda se vaya al carajo. Entonces, Claro, allí puede también venir esa frustración. A mí me pasa, o sea, a mí me llega la frustración en esos momentos. Y a pesar de que no soy una persona tan planificadora, es fácil que mi agenda se desordene. Entonces, sí, puedo procrastinar con actividades que pude haber hecho ese día por no haber, por ejemplo, gestionado bien el tiempo para hacer esa actividad extra que me pusieron. Porque pues a ver, para nadie es un secreto o debería ser un secreto que muchas veces en el mundo laboral y en general la sociedad es un poco castigadora, si está bien la palabra, cuando no tenemos siempre actividades para hacer o actividades importantes para hacer que tomen, por ejemplo, toda nuestra jornada laboral y que siempre pues nos queden cosas pendientes y siento que eso también nos puede generar frustración, o sea, situaciones similares a las que nosotros mencionamos, pero también el hecho de sentir un poco esa presión de parte del mundo laboral y de la sociedad de que tú siempre debes ser productivo, siempre debes estar haciendo algo y ese algo debe ser importante, debe ser urgente y a veces también podemos sentir culpa por tomarnos un break de más de 10 minutos. Por ejemplo, algo similar a lo que tú mencionabas al principio. claro. Entonces, sí, en mi caso, ese sentimiento como de frustración y demás llega un poco cuando se me daña la agenda y sé que al final termino dejando para después actividades que tenía planeadas y que posiblemente podía hacer ese día porque eran actividades que tomaban mucho tiempo, tomaban poco tiempo, perdón. Nos convertimos en los típicos empleados de la agenda desmigajada, o sea, el propio empleado agenda desmigajada, porque llegas con algo que termina siendo muy diferente en la materialización de tu plan. Ocio y productividad. Yo considero que cuando mencionabas el tema, para traerlo un poco a colación de esas pausas que nos tomamos para hacer otra cosa de ocio, que generalmente el ocio también pues se asocia a improductividad, flojera y tal, porque pues está el constructo de que el que mama gallo haciendo cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, con lo productivo, con lo que genera ingresos, está perdiendo el tiempo. Hay gente que ha automatizado su vida a tal punto de que tiene ingresos casi que pasivos en un gran margen de lo que representa sus ingresos. Y no tienen que desvivirse tanto, pero obviamente eso requiere disciplina, requiere mucha gestión de fondo y una adecuada planeación y el apoyo también de las personas idóneas. Sin embargo, las personas que, no voy a decir persona promedio, pero que a lo mejor no ha tenido ciertas oportunidades, no las ha encontrado, no ha visto la forma de tener su vida más en orden o en mayor equilibrio personal, financiero, psicológico en general, puede que si se encuentre en la situación en la que
quiere un escape de la rutina, porque pues a lo mejor tiene que cumplir una jornada completa, llegar a su casa, cumplir responsabilidades del hogar y cumplir responsabilidades de pareja, cumplir responsabilidades con su salud y demás. Y eso conlleva a que, de cierta forma, un pequeño escape a la rutina sea el voy a entrar a TikTok porque quiero ver qué contenido puedo encontrar, porque siempre voy a encontrar algo en TikTok que me va a gustar o que me va a causar risa y Sí. chiste. Siempre voy a encontrar algo en Y Instagram. esas personas, Uh-huh. y qué pena te interrumpo, y esas personas, y yo conozco casos, se sienten mal por esos momentos, ¿sí? Como luego de todas las actividades que estoy haciendo, tomarme un tiempo, quizás en el momento inmediato no, porque al final pues estás eh, teniendo allí un tema de placer inmediato, que pues Uh-huh. no te va a hacer pensarlo, pero luego de hacer esa actividad te puedes sentir culpable y pensar, puedo aprovechar esto para hacer algo diferente. Lo mismo en días libres. Imaginemos un domingo en el que decides no hacer nada, oye, voy solo a ver series, a estar en el celular y demás. O incluso si no tienes actividades pendientes por hacer, puedes hacer. Esas personas sienten una sensación como de culpabilidad, se sienten mal por no estar haciendo productivos. Eso Claro, sucede y nuevamente nosotros tenemos ese estigma de que si no estás haciendo algo, si no estás siendo productivo, entonces está mal. total. Y yo, por ejemplo, ya me acostumbré a casi todas las semanas. O sea, sé que por mi cargo, mis responsabilidades y por mi querer hacer, siempre voy a tener trabajo pendiente. O sea, siempre habrá trabajo pendiente, ¿sí? Yo no puedo pretender tener en cero la casilla de trabajo pendiente. Obviamente uno lo que hace es mitigarla, sí, pero tu cerebro tiene ese efecto de que ve la lista de cosas y quieres minimizarla lo mayor posible o dejarla en cero y no es posible, porque llegó el fin de semana, el Sí, viernes, pretendiendo mitigarla un poco más el domingo, el sábado para sentirme más tranquilo el lunes y realmente lo que termino es gastando más mi batería, ¿sí? Desgastando y consumiéndome más porque mi cerebro quiere el escape, quiere el descanso. Y va a pasar que llega el lunes y me vas a ver en la mañana demorándome para iniciar las tareas porque mi cerebro está saturado, no quiere ese escape, quiere esa recompensa, ¿sí? Porque tu cerebro te sí. pide recompensa, te pide algo a cambio, no es como que te gastas pensando usándolo sin nada a cambio, ¿no? El cambio es, quiero hacer algo diferente a lo que me está absorbiendo porque necesito recargar batería y recargo batería con una buena siesta, un buen sueño, haciendo algo que me gusta, porque pues aunque me apasiona el trabajo, pues cuando algo se vuelve rutinario, siempre está de más variar, despejarse de los estímulos de lo rutinario. Entonces mi cerebro sí o sí, el área de la recompensa que está en nuestra cabeza nos dice, oye, pero ya como que remunérame arquito, ya como que te pide que le des su salario emocional, afectivo, un abrazo con tu grupo de amigos, parcharte con ellos, jugar videojuegos un rato, leerte un libro que te gusta, todas esas cosas, y no termines el lunes diciendo, ay, madre, se me fue el día y se me está yendo la vida. Entonces, eso en lo particular, pero también estás afectando a una familia, estás afectando eh, a tu trabajo, por más que consideres que hoy le estás remunerando bien a tu jefe, pero de pronto vas a tener en un año o poco más antes a tu persona cansada, con desánimo y probablemente siendo mucho más improductivo. De nada me sirvió ser productivo o súper productivo este año si el año que viene voy a estar quemadísimo. ¿Cómo dejar de procrastinar? Como Natalie, me surge la duda es cómo hoy nosotros los jóvenes especialmente, que de pronto los más veteranos, puede que sí pasen por esto, pero pues ya en su experticia han conocido métodos, formas de abordarlo, pero nuestra generación, ¿qué hace hoy para contrarrestar este tema, esta procrastinación, eh, ya sea sin verse mentalmente afectado porque crees que está siendo flojo o sin caer realmente en la flojera por el desánimo porque estás quemado, sino que tienes que salir de ese quemón de a poquito o liberarte o saber que estás procrastinando, ser consciente y medirte en tiempo con las cosas de ocio, las personales y demás responsabilidades que tienes. ¿Cuáles son los tips que de pronto podríamos nosotros referenciar al respecto? Vale, claro que sí. Mm, Creo que un tip importante, pues
para gestionar este tema, pues es hacer microcompromisos, ¿sí? Ok. Y esto va a estar muy relacionado a cuando estás saturado de tareas o a cuando tienes una actividad compleja que hacer y pues te va a llevar varias horas o incluso varios días, pues digamos que lo mejor es dividirla en acciones pequeñas o en actividades pequeñas Es que decir, vayas realizando cada una y dándole un check. como ponernos metas corticas, metas más Ujú. alcanzables para hacer ese efecto, no sé si decir placebo o de que estoy avanzando, estoy cumpliendo y no se me ve tan lejos el lograrlo. Correcto. Sí, vas viendo cómo vas avanzando y es como, es una tarea pequeña en tiempo y en acción, ¿sí? Imagina, por ejemplo, estás trabajando en un proyecto universitario, por colocar un ejemplo. Ese proyecto te va a tomar varios días hacerlo, pues digamos que todos los días Ujú. colócate tareas pequeñas que te permitan avanzar y que en un tiempo de 3 días o menos lo puedas realizar. Entonces, esa es una forma. También puedes organizar tus tareas cuando tienes muchas actividades laborales que hacer o incluso cuando sucede lo que yo les contaba de tienes tu planificación, pero te llega una o dos actividades más que pues a petición de tu jefe son urgentes, lo mejor es organizar las tareas entre las que son urgentes, las que pueden esperar, aquellas que de pronto dependen solo de ti o que dependen de alguien más. Entonces es un tema de planificarlas de acuerdo básicamente a su nivel de urgencia. Entonces digamos que el reorganizar te puede ayudar también a dejar de procrastinar en caso de que pues eh, esa sea Claro, la situación. Y eso me también creo que es recuerda, importante ajá. agregar descansos entre cada una de ellas, o sea, mini breaks también. Ok, eso me recuerda a algo, Natalie, qué pena, el tema de eh, cuando tenemos un libro denso que revisar, un texto, que sea Ujú. académico o laboral, eh, y decimos, es que no tengo tiempo, ¿cuándo va a terminar eso? Tenemos el bloqueo ya, ¿cierto? Pero si decimos, y si me leo 3, 5 páginas hoy, quizá mañana otras 3, 5 páginas, y así a diario, como cuando de pronto no tengo tiempo para ir al gimnasio, ¿qué hago yo? Por lo menos yo quiero estar en forma y cuando veo que estoy comenzando a ganar peso, digo, es que a ver, de pronto, listo, me voy a poner la meta de hacer, de pronto hoy no tengo la corporalidad ni la resistencia para hacer 100 flexiones, pero puedo iniciar con 20, puedo iniciar con 10 abdominales y a lo mejor en la tarde hago otras 10, otras 5 y mañana hago las mismas 10 o un poquito más. Pero estoy incentivándome a hacer hasta donde puedo hacer sin que me genere demasiado esfuerzo y a lo mejor en el acostumbrarme a hacerlo rutinario hace que yo diga, oye, pero si ya me leí las 5 páginas o ya me hice 10 flexiones y llevo toda la semana así, ya es hora como de subirle un poco a la cuestión porque no me está costando tanto como cuando le subimos peso a las máquinas en el gimnasio. Oye, ya domino los 10 kilos, Exacto. vamos a subirla a 12. Entonces creo que va por ahí. Sí, correcto. Pues es una buena analogía. Pero, a ver, me gustaría también como complementar un poco con una técnica que yo he usado no muy recurrentemente porque aún no la he normalizado tanto en mi día a día, pero que cuando la he usado me ha parecido efectiva, especialmente para las que somos un poco más dispersos a la hora de pretender estar en ese multitask que nos exige la organización. Eh, Creo que la técnica del pomodoro, se llama así, podría ser eh, funcional más que todo si quiero concentrarme, enfocarme en una tarea, un grupo de tareas o en un contexto, escenario específico, ¿sí? Focalizarme en algo, a lo mejor puede que sí, esté haciendo una o dos tareas, pero y si las fracciono por periodos de 20 minutos, 20, 25, no recuerdo el número exacto, creo que puede ajustarse. Pero ese es un cronómetro en el que tú desactivas tu celular, que es la herramienta que más eh, no sé si improductivo Distracción genera. o ocioso nos hace a veces, ¿sí? Exacto, genera distracciones por más que estemos trabajando con el teléfono, pero si estamos trabajando en nuestro computador o en un dispositivo diferente,
pues podemos focalizarnos con el Pomodoro. Activamos el Pomodoro desde el aplicativo, que se llama así Pomodoro, y lo pueden conseguir en la Play Store, App Store. Eh, y allí, pues, tienes el cronómetro, tienes el teléfono desactivado, ponlo no molestar o algo si quieres ese periodo. Cuando se active, él te avisará. Ya terminaste 25 minutos, hace retrospectiva, esos 25 minutos si estuve concentrado o no, o a lo mejor me desactivé por otra cosa, tal, pero estaba haciendo cosas productivas, a lo mejor que me requería mi jefe, mi empresa o mi trabajo académico. Cuando termina esos 25 minutos, date un lapso de tiempo de 5 minutos aproximadamente. Tú lo ajustas de acuerdo como consideres pertinente, pero 5 creo que es el estándar de la aplicación. Y de esa manera tienes 5 minutos para, no sé, a lo mejor tomarte una pausa, respirar, mirar hacia otro lado, no forzar tanto la vista en la pantalla, responder un mensaje que no va a tomarte más de 1 o 2 minutos. Listo, si no te afectes tanto, a lo mejor pues te gusta 10 minutos porque requeriste una llamada telefónica o algo, y siempre pues hay lugar para la familia, porque como dice Toretto, la familia es primero. Me llamó alguien de mi casa o algo y pues tuve que atenderlo, esas cosas pueden pasar, pero, pero tienes el método para que si te digamos, programas o tienes ese mindset de que, oye, voy a activarte ya Pomodoro, tengo 20, 25 minutos para hacer esto y tomo pausas. Sí, estoy haciéndolo por fracciones en el trabajo, de manera que se me haga más llevadero y mi concentración o mi focalización esté más apuntando hacia lo productivo, digamos como para no impactar o quedarme muy amarrado al ocio. Igual, en algún momento el Pomodoro te saltará la alarma diciendo, tan, oye, ya pasaste bastante tiempo, reactivemos. Interesante. Y bueno, ya un poco para irnos al cierre, me gustaría que podamos sacar una reflexión de este espacio. Okay. Entonces, cuéntanos un poco como qué aprendizaje o qué pues has podido aprender de este espacio y como esa reflexión que te queda y que pues compartirías con los demás. Ok, bueno, en algún punto de mi vida, cuando hablé de ese tema con alguien muy sabio, de mis tantos mentores, eh, él me comentó que este tema de la procrastinación nos permitía a nosotros tener esa oportunidad de autoconocimiento, ¿sí? De entender que hay algo que a lo mejor nos está tomando, desgastando, y tenemos que pensar en ese algo también, en la medida de lo posible, para comprender cómo hacemos nuestra vida, nuestra rutina un tanto diferente, cómo amamos o nos apasionamos más por algo, porque si hoy estoy sintiéndome agotado, con ganas de hacer nada, con ganas de tirarme del sillón y ver algo, y así se me vuelve una rutina también, es porque a lo mejor hay algo que me está desgastando mucho. ¿Sí? ¿Cómo hago más llevadero ese desgaste? Pero también hay que entender que procrastinar no siempre es perder el tiempo. Es a veces nuestra mente o nuestra alma incluso pidiéndonos una pausa para entendernos, ¿sí? Para comprender realmente cómo es estar conmigo mismo fuera de todo lo extrínseco, de todos los estímulos de mi entorno, sino que me desconecto a una desintoxicación de todo, de los celulares, de las pantallas, de las responsabilidades, de los mensajes de texto y tal, y me desconecto. Y a lo mejor entre temas como de meditación, pero es, hey, estoy conmigo mismo, debo quererme, ¿sí? Comprenderme, parcharme conmigo mismo, porque soy un buen ser, soy una buena persona y tengo cosas chéveres que hablar conmigo mismo y no estoy loco por hacer eso. No estoy loco por querer dedicarme tiempo a mí mismo. Si a lo mejor me desconecta el sentarme a jugar un videojuego, a leer un cómic, que a mí me encantan los cómics, eh, o a ver videos, no sé, de algún tema específico que me gusta o me llama la atención, no me va a ser improductivo porque pues a la final es algo que de una u otra forma está alimentando mi mente, dándole una pausa, pero obviamente sin caer en excesos. Entonces, no explotar esas oportunidades de ocio hacia lo negativo, hacia, no sé, caer en lo mundano, en lo poco, en lo destructivo para las personas,
en el hedonismo a un punto de vivir de placeres y buscar recompensas sin el mínimo esfuerzo. No, no es confundirlo con eso, ¿sí? Es saber dónde está la línea entre quiero relajarme, quiero descansar y quiero hacer más llevadera mi semana, porque cada semana es un ciclo que se vuelve continuo. Entonces, yo los invito a tener autocompasión también, ¿sí? A entender que no podemos juzgar a otras personas o generar conjeturas sobre ellos sin tener muy claro de que, al igual que yo, también son personas. A lo mejor algo no está funcionando bien. Realmente no significa que aceptaré todas las cosas destructivas de la otra persona o que afectan a mi equipo, pero antes de juzgarla, proponles. Es cuestión de comunicar las cosas antes de ir a hablarla con otro y quejarse y decir, es que esta persona, pues, o este compañero mío no va a dar la talla porque a lo mejor es un ocioso improductivo. No, veamos qué otras capacidades tiene hasta donde se nos dé el alcance. Lo mismo con nosotros mismos. Veamos qué nos es más fácil, más llevadero o cómo fraccionamos, como lo decías Natalie, con esas pequeñas metas para hacer más llevadera las responsabilidades del día a día. Porque sí o sí, nunca dejaremos de tener responsabilidades. Yo agregaría la frase, el amarse a sí mismo o el amor a sí mismo y el dedicarnos tiempo nunca va a estar mal. Entonces, de verdad, pues, si llegaste o si llegamos hasta este punto, agradecerles mucho haber visto este capítulo. Esperamos de verdad que les Gracias. guste este contenido. Recuerden apoyarnos también en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tratamos pues de estar muy activos. Esperamos muy pronto traerles un nuevo episodio y no olviden que estuvieron en Out of Ahora the de Office. Office.